Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acabo de leer una transcripción del himno cristiano más antiguo que conocemos, hecha por el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Y usted me dirá, pero si estamos en Lucas, ¿por qué leímos Filipenses? El capítulo 9 de Lucas es una hermosa tensión, una magnífica dialéctica entre el reino de Dios y la revelación de quién es Jesús, y al mismo tiempo el ocultamiento de Jesús, que en su humillación no permite a los discípulos que digan quién es Él, y por el contrario, está dispuesto a ir a Jerusalén y tomar su cruz, e invita a todos los que le quieran seguir a negarse a sí mismos y tomar su cruz. ¿Sí puede ver esa dialéctica en el capítulo 9 de Lucas? Jesús está salvando a Israel, simbolizado en los 12 apóstoles. Los ha enviado a predicar el reino. A través de los milagros y de la manera en que se revela, algunos entienden que es el Cristo. Otros no lo entienden, no saben quién es. Pero Jesús no está preocupado en ese tiempo porque se difunda claramente quién es Él. Él ha afirmado su rostro porque ha entendido que es la voluntad de Dios y que es el tiempo de Dios ir a Jerusalén para morir. Y por eso veremos cómo invita a cada seguidor suyo para negarse. El capítulo cerrará con 3 jóvenes que quieren seguir a Jesús, y Jesús volverá a insistir en el precio del discipulado: negarnos a nosotros mismos. Y yo les decía el domingo pasado que esta no es una predicación popular atractiva. Es más popular ir a un lugar donde se hable de superación personal, de liderazgo, de éxito, de prosperidad, que venir a un lugar donde se habla de que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero si no hemos vivido, no hemos decidido, no estamos negándonos a nosotros mismos, no estamos viviendo, y de hecho ni siquiera estamos entendiendo el cristianismo. Esa es la razón por la que he ido a Filipenses 2. Porque en este himno cristológico queda muy claro el doble movimiento de Jesús. Un movimiento que va de arriba hacia abajo, y un movimiento que va de abajo hacia arriba. El que va de arriba hacia abajo es que Jesús, aunque era la imagen misma de Dios, compartía la gloria con el Padre, tomó la decisión de humillarse. Los evangelios son un retrato de la humillación de Jesús. La misma Navidad es parte de la humillación de Jesús. ¿No nació en un establo? Ese movimiento que va voluntariamente de la gloria al anonadamiento. Pablo usa la palabra anonadamiento, a convertirse en nada. Ese nada que tiene varios instantes, como el limitarse a ser un pequeñito y a esa pequeñez de las posibilidades humanas. Y luego todavía más, la muerte
escarnecedora de la cruz y la tumba, la sepultura misma. Ese es el movimiento hacia abajo, que Jesús realiza de manera activa por su voluntad. El movimiento hacia arriba no lo realiza Jesús. Él ahí es pasivo, lo realiza el Padre. Porque es el Padre el que lo resucita, ahora sacándolo de la tumba con un cuerpo inmortal, y luego lo eleva otra vez a aquella gloria, como diría Jesús en una oración, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese es el movimiento de abajo hacia arriba. Entender a Jesús y entender la cristología requiere esta estructura, esta columna vertebral de la cristología, sin la cual no podemos saber quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios eterno, divino, que se anonadó hasta la muerte, y a quien el Padre resucitó y regresó a aquella gloria. Son dos momentos, son dos tiempos, son dos direcciones. Por eso Jesús dirá: el que se humilla, en este caso Él se humilló, será exaltado. Fue el Padre quien le exaltó, no se exaltó Él a sí mismo. Y también el sentido inverso: el que se exalta, como Adán quería ser Dios, como el diablo quería sentarse a la altura de Dios, el que se exalta será humillado. ¿Cuál es nuestra posición activa y cuál es nuestra posición pasiva? ¿Sí se entiende pasivo y activo? ¿Sí? Digamos, si se escribe una carta, si yo escribo la carta, yo soy el que actúa. La carta es escrita, es pasiva, ¿no? Bueno. En mi acción, ¿me voy a exaltar o me voy a humillar? Si me humillo como Jesús se humilló, yo pasivamente, sin hacer nada, seré exaltado por Dios. Pero si en mi proceder activo yo me exalto, y aunque yo no quiera, va a llegar el momento en que Dios y los instrumentos que Dios escoja me humillarán. ¿Qué queremos? Y yo les hablaba de no invertir los tiempos, de no pensar que ahora quiero ser un cristiano lleno de riqueza, lleno de éxito, porque soy el Hijo de Dios, porque soy el hijo de un gran rey, dueño del oro y de la plata, porque Dios es poderoso para quitarme todas las enfermedades y entonces yo voy a decretar que no tengo ninguna enfermedad. Ese tiempo no corresponde ahora, ese es el tiempo de la resurrección, cuando Él nos exalte. Ahora nos toca otro tiempo. Mientras estamos en este mundo que sufre, que es cada día más corrupto, estamos en otro tiempo, el tiempo de la cruz. El tiempo de que de manera activa cada uno de nosotros debe tomar su cruz, debe negarse, debe decidirse a humillarse. Eso no es atractivo. Por eso la insistencia de Filipenses 2, que Jesús se anonadó, se humilló, y la invitación: haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. No está diciendo Filipenses 2, como dicen ahora algunos nuevos supuestos apóstoles: ah, tú eres cristiano, entonces eres un cristito. Pues si soy un cristito, lo cual es una herejía. Pero si quiero ser como Cristo, tengo que empezar por el sentir, por la decisión que tomó Cristo. Anonadarse, humillarse, negarse y tomar la cruz. Ese es el contexto. Para redondear el por qué Jesús tiene un trato especial con los 12 y luego los envía a predicar, y luego se acuerdan que los toma aparte para preguntarles ya específicamente a ellos: ¿ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y es después a ellos a quienes primero les revela que irá a Jerusalén para morir. Para entender mejor por qué Jesús escoge 12 apóstoles y por qué algunos judíos no podían ver a un Jesús humillado, sino que esperaban un Mesías glorioso, vamos a leer hoy un pasaje de los Salmos de Salomón. Ni lo busque, no está en su Biblia.
sí está en la Biblia griega. En la Biblia con la que nació la iglesia primitiva sí están los Salmos de Salomón. Yo veo que ya está saliéndole una interrogación sobre la cabeza. ¿Son inspirados o no son inspirados? No vamos a discutir eso ahora. La importancia por la que le voy a leer hoy es conocer el pensamiento de esa época. Nada más. Este es un texto que conocía Jesús. Y es un texto que conocían los seguidores de Jesús. Y eso es lo importante para leer hoy el texto, ¿no? El problema del canon y la transmisión de la Biblia por el lado griego y el lado hebreo será tema de otras pláticas. Estoy en los Salmos de Salomón, capítulo 17. Y les leo algunos párrafos que retratan el Mesías que se esperaba. Y muy especialmente cómo se esperaba una restauración de las tribus sobre las que el Mesías gobernaría. Dice, por ejemplo, míralos, Señor, y suscítales un rey, un hijo de David, en el momento que tú veas, oh Dios, para que reine en Israel tu siervo. Soy en el capítulo 17, verso 21 de los Salmos de Salomón. La idea y la oración, porque Dios levante un hijo de David, ¿no?, que reine sobre Israel. Rodéale de fuerza para quebrantar a los mandatarios injustos, para purificar a Jerusalén de los gentiles que la pisotean, destruyéndola. Me salto algunas cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, reunirá un pueblo santo al que conducirá con justicia y juzgará las tribus del pueblo santificado por el Señor su Dios. Recuerda que de las 12 tribus, en tiempos de Jesús, hacía 700 años que 10 no existían. Y hoy, hace 2700 años que no existen. Entonces, cuando habla de un rey que juzgará las tribus, tenemos que pensar en otro sentido de la totalidad de Israel y de las tribus. Por eso los 12 apóstoles. Y sigue diciendo, los dividirá en sus tribus sobre la tierra. Juzgará a los pueblos y a las naciones con justa sabiduría. Obligará a los pueblos gentiles a servir bajo su yugo. Glorificará al Señor públicamente en toda la tierra. Para que vengan los gentiles desde los confines de la tierra a contemplar su gloria. Qué interesante pasaje, ¿eh? Porque había un judaísmo y una sección mayoritaria del cristianismo que se dirigió a los gentiles, trayendo como dones a sus hijos para ver la gloria del Señor con la que Dios le adornó. Él será sobre ellos un rey justo, instruido por Dios. No existirá injusticia durante sus días en medio de ellos, porque todos son santos, y su rey es el Cristo, el Señor. Una cualidad de esta Biblia griega, de la Biblia griega, con la que se escribió el Nuevo Testamento, es que pone un énfasis mucho mayor en el aspecto mesiánico, en la fe, en la resurrección, que el texto hebreo. Seguramente por eso facilitó la teología neotestamentaria. No confiará en jinetes ni arcos, ni atesorará oro y plata. El Señor es su rey. Su esperanza es la del fuerte que espera en Dios. Golpeará la tierra continuamente con la palabra de su boca. Muchas de estas frases no les evocan el Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, la espada que sale de la boca. No se debilitará durante toda su vida, apoyado en su Dios, porque el Señor lo ha hecho poderoso por el Espíritu Santo. Eso es el ungido, ¿no? Por el Espíritu Santo. Conducirá a todos en la igualdad y no habrá en ellos orgullo para oprimir a los demás. Tal es la majestad del Rey de Israel, la que supo Dios suscitar sobre la casa de Israel para corregirla. Sus palabras son más acrisoladas que el oro apreciadísimo. ¿Recuerda el Salmo 19?
Felices los que nazcan en aquellos días, para contemplar los bienes de Israel cuando Dios congregue a sus tribus. Otra vez la idea de la totalidad de Israel representada en las tribus. Y como dirá Jesús, bienaventurados los ojos y los oídos que ven y que oyen lo que ustedes ven y oyen. Aquí lo dice el texto, ¿no? Todos los que nazcan en aquellos días para contemplar los bienes de Israel, ¿no? Serán benditos. Apresure Dios sobre Israel su misericordia. Líbrenos de la inmundicia de enemigos impuros. El Señor es nuestro Rey para siempre jamás. Un texto muy interesante. No estoy diciendo que lo tome como canónico si uno quiere, eso no es problema, sino que conozcamos literatura anterior a Jesús que conocieron los primeros cristianos y que nos ayuda a comprender mejor el pensamiento de la época en la que surge el Nuevo Testamento. ¿Okay? Con estos dos textos, Filipenses y Salmos de Salomón, regresemos a Lucas 9 para poder encuadrarlo mejor. ¿Qué hemos visto en el capítulo 9 de Lucas? Primero, que Jesús envió a los discípulos, a los 12, a predicar el reino. No a predicar, no dijo Jesús, predíquenme a mí. No era el tiempo todavía. A predicar el reino. Y después tenemos la incertidumbre de Herodes de saber quién es ese tal Jesús. Y luego la pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Dos veces la pregunta, dos veces las opiniones, y en medio la revelación a través de un milagro, la multiplicación de los panes y los peces, la revelación de que Jesús es el nuevo Moisés, que ha proporcionado el nuevo maná, que es esa multiplicación de los panes, y que Él mismo es el maná. Ahora bien, recuerden que la pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos contestan que un profeta. A lo largo de la historia hay quien ha contestado que un extraterrestre, que un guerrillero, que un fundador de religiones iniciáticas. Hoy, una película dedicada a la Navidad propone que Jesús era un homosexual que tenía relaciones con Judas y que todos los discípulos eran una banda de borrachos y que la Virgen María tenía relaciones con Dios Padre. Esa película se encuentra en una plataforma de películas por internet, en línea, que se llama Netflix. Cuando nos enteramos de esto, compartimos algo en las redes sociales y yo les invitaba a darnos de baja de esa plataforma los que estábamos inscritos. Y no porque los creyentes solo tengamos que reaccionar, no, nuestra primera tarea es proclamar, y lo hemos hecho, y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, proclamar. Cuando yo era pequeño, no diga leí algo de la historia de Bertrand Russell, que por cierto no era cristiano ni creyente, pertenecía al Partido Laborista inglés, y cuando su partido apoyó la Gran Guerra, él rompió su carnet de pertenencia al partido y dijo: si mi partido apoya la guerra, yo no apoyo a mi partido. Con eso yo aprendí que no podemos, por omisión y mucho menos por acción, volvernos cómplice de tantas cosas que suceden en el mundo. Tal vez usted pague 100 pesos, 200 pesos a la plataforma cada mes y diga, eso no es nada. Sí, pero yo no me sentiría en paz de aportar ni 100 pesos ni 10 pesos a una plataforma que ha financiado y que no ha querido retirar un programa blasfemo. Y no solo porque sea en torno a Cristo, sino que más pensándolo en lo general, la libertad de expresión y la creatividad artística no significan la ofensa a las personas o a las religiones cualesquiera
que sean. Desgraciadamente, hoy hemos olvidado los límites de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Parece que todos los periódicos y la televisión tienen derecho a difamar y a calumniar a todas las personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien cometió un crimen, mató a su mujer o cosas de esas que ponen la nota roja. Además de la gran desgracia que para él y la familia eso significa, salió en las noticias. Así que ahora tiene que sufrir también la vergüenza, la difamación, no solo la tragedia, ¿no? Entonces no hemos impuesto verdaderos límites a los medios masivos de comunicación. En el caso de México, desde los tiempos de Miguel de la Madrid, se hicieron cambios constitucionales para proteger el derecho a la información y en la práctica lo único que se privilegió fue que las cadenas televisivas pudieran hacer lo que quisieran. Es triste, ¿no? Todavía vino Vicente Fox y le dio a Televisa, una ley Televisa, que le apodaron, para darle más privilegios. Nosotros tenemos que reconocer, hasta Juárez lo diría, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Mi libertad de comunicar, de crear, de criticar termina donde el otro tiene el derecho a ser respetado, a ser considerado una persona digna o a creer lo que él ha decidido creer. Así que cualquier ofensa de ese tipo no debe tener nuestro respaldo. Acabamos de tener el otro problema de un Zapata homosexual en Bellas Artes, ¿no? El caso es el mismo. Molestar a la conciencia nacional mexicana, molestar a todos aquellos que no han decidido creer en la ideología de género, pero además exhibir en la máxima casa del arte mexicano un cuadro que no tiene los mínimos requisitos artísticos estéticos. Eso simplemente. Claro, es un movimiento político nada más, ¿no? Pero que está pisoteando los derechos de las personas a su dignidad. Lo mismo sucede con esta película. Así que yo extiendo mi invitación para que cada vez que una empresa, cada vez que una corporación hace algo indebido, nosotros retiremos nuestro apoyo, nuestro consumo. Y tal vez usted diga, bueno, pero ¿qué va a pasar si nada más yo protesto? Por lo pronto, denuncias y firmas a Netflix le han llegado ya más de 1.200.000 hasta el día miércoles, no sea hoy. Pero eso es lo menos importante. Lo más importante es cada uno de nosotros como individuo, ¿qué hace? ¿Recuerdan aquellas palabras de Jesús? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Pero que les contaba que la primera vez que yo leí ese texto hace muchísimos años, dije, bueno, Señor, si no hallaras fe en la tierra, en mí sí. Yo me propongo que en mí sí. Y desde esa particularidad de cada uno de nosotros, tenemos que pensar, y cuando yo me presente ante Dios, que yo pueda decir, sí, todos lo hicieron, pero yo no lo hice. No me importa si los demás lo hacen o no, si mi pura decisión individual es significativa o no sirve para nada porque soy un grano de arena. Pero en la conciencia está la dimensión más importante. Este capítulo de Lucas hace la pregunta, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen que era Juan el Bautista resucitado. No tienen más información, pero tampoco tienen deseos de ofender. Pero hoy hay mucha gente que lo único que quiere es ofender. Después, Jesús, de la pregunta que hace, y a partir de la respuesta de Pedro, de ¿tú eres el Cristo?, revela ahora Jesús algo que los discípulos no terminan de entender, ni siquiera de estar de acuerdo. Voy a Jerusalén y ahí voy a sufrir el juicio, la traición, el rechazo de los escribas, de los sacerdotes y la muerte.
Por los pasajes paralelos sabemos que incluso hubo oposición de algunos de esos 12, del propio Pedro, a quien en otro evangelio se lee que Jesús tuvo que dirigirle las siguientes palabras: apártate de mí, Satanás. Precisamente porque Pedro le trataba de decir: Señor, pero si sabes que en Jerusalén te van a tratar mal, ¿para qué vamos? Mira, con estos milagros y con esto que estás haciendo, nuestro movimiento va muy bien. Sigamos así. Contratemos algún mercadólogo que nos haga difusión. Haz otros pocos de milagros. Pidamos ofrendas con más iniciativa. Prometamos esa prosperidad a los que ofrenden y vas a ver que nos vamos para arriba. No vayamos a Jerusalén. Y es cuando Jesús le dice: tú estás pensando como cualquiera, no como el que me sigue. Y palabras tan duras, ¿no? No porque Pedro fuera Satanás, ni porque Pedro estuviera endemoniado, sino porque es claro que ciertas maneras de pensar no son nuestras y mucho menos del Espíritu. Están sugeridas al oído por el enemigo. Muy bien, hasta aquí Jesús está hablando de su humillación. Pero añade unas palabras enigmáticas y dice: algunos de los que están aquí no verán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Otros textos añaden: viniendo en su gloria. ¿Qué significa que algunos verían el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Ya lo hemos insistido cuando comenzamos por lo pronto el capítulo 9. Porque si usted cree que el reino de Dios es allá arriba de las nubes, ¿cómo van a ver el reino de Dios antes de morir? No tiene sentido. Si el reino de Dios es algo así como el milenio, ¿será que algunos no morirán hasta que venga el milenio? ¿Qué es el reino de Dios? Decíamos que en el reino de Dios lo más importante es el rey. Hay un portador del reino, que es lo más importante del reino, y que nuestra sumisión a él es participar en el reino, nuestra fe en él es nacer en el reino. Creo que así se entiende mejor. ¿Cómo es que algunos no morirán sin haber visto el reino? El reino ya estaba en ellos. Ellos al creer ya estaban en el reino, pero Jesús está hablando de que algunos podrán percibir la gloria del reino. La gloria quiere decir la manifestación. Recuerde que mucho se habla de la gloria de Dios. En hebreo, kabod, la pesantez de Dios. Dios es invisible. Pero como Dios quiere que le percibamos, que le conozcamos, se manifiesta. El aire es invisible, ¿sí o no? No lo vemos. Pero si un huracán levantase objetos con su fuerza, ¿qué veríamos? ¿Al aire? El poder del aire. A Dios no lo vemos, pero vemos su manifestación. Eso es su gloria. Algunos de estos discípulos van a poder ver la gloria del reino. Usted, si ha creído, usted ha nacido en el reino. Está en el reino de Dios, pero usted no ha visto el reino. El reino entre nosotros está, pero no hemos visto el reino. Sí, vemos manifestaciones de lo esencial del reino como el amor, la paz, el gozo. Pero aquí se habla de una gloria muy especial. Los 3 evangelios sinópticos cuentan la misma historia. La promesa de que algunos no morirán antes de ver el reino. En otros evangelios, esa frase está al final del capítulo. Y entonces uno se queda con la duda, ¿no? Lee su capítulo del día y cierra su Biblia y dice: ¿qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? Al otro día empieza con el otro capítulo y no relaciona. Aquí está en el mismo capítulo. Y vea la relación. Acompáñeme a Lucas 9, verso 27. Pero os digo, en verdad,
que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Incógnita. Pero la respuesta está en el siguiente verso. Aconteció como 8 días después de estas palabras, ¿ve la unión? Que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Algunos, aquí ya sabemos quiénes son esos algunos. ¿Quiénes son? Pedro, Juan y Jacobo o Santiago, claro. Ese grupo que es de alguna manera el más íntimo de Jesús. Recuerda que es a ellos tres a quienes invita al huerto para que le acompañen en la agonía. Claro, se duermen, ¿no? Pero los invitó. Y yo le decía en alguna ocasión que pertenecer a la multitud, o pertenecer a los 12, o pertenecer a este grupo de los 3, no es una elección de la soberanía de Dios, aunque me apedreen algunos. Es una decisión del creyente. ¿Por qué? ¿No dice claramente en la Biblia que Dios no hace acepción de personas? Entonces, ¿quién decide que usted esté más cerca o menos cerca? Nosotros. Si Dios lo decidiera, entonces Dios sí haría discriminación o diferencia entre las personas. No la hace. Y por pura lógica teológica no la puede hacer, porque si Jesús murió por todos nosotros, entonces nos ama igual. ¿O pagó el precio de la muerte de su Hijo amando a unos menos y a otros más? Si el precio es el mismo, nos ama a todos igual. Pero como además es un precio supremo, no nos puede amar más ya. Es un amor absoluto. Entonces la decisión de pertenecer al círculo más amplio o al menos amplio o al más íntimo depende de usted. Bueno, se fue con ellos al monte a orar. Lucas, tanto en el Evangelio tercero como en el libro de Hechos, entre los grandes temas y los énfasis que pone está el de la oración. La oración. Bueno, ya veremos en otras pláticas la importancia de la oración. Pero solo rememoro precisamente en Hechos. Pedro y Juan se dirigían al templo a la oración y se encontraron al cojo y hubo un milagro. Pablo se dirigía a la oración en la ciudad de Filipos y se encontró a aquella adivina que le trajo tanto un milagro como muchos problemas, ¿no? Siempre es la oración. Blanquita nos compartía en la Santa Cena y perseveraban en las oraciones, ¿sí? Ahora Jesús, que a veces se va al monte a orar toda la noche, otras ocasiones madruga y muy temprano se va a orar, ahora se lleva a estos 3 discípulos. Es que la oración es un momento de intimidad. Solo diré esto respecto a la oración. No es un vehículo de peticiones. No es un pliego petitorio. Ay de aquel cristiano que es tan inmaduro que solo ora para pedir cosas. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y un texto sorprendente que está allá en el Evangelio de Juan 16, donde dice, ni siquiera ustedes tienen necesidad de que yo pida por ustedes, el Padre les ama, ¿no? Entonces, ¿para qué oramos? Oramos porque es una plática, un diálogo amoroso, una intimidad con Dios. Por eso oramos. Si usted ama a una persona, su novia, su prometida, su esposa, orar es hablar. ¿Usted solo le habla a su prometida o a su amada para pedirle algo? Imagínense qué pobre relación donde no abrimos la boca más que cuando vamos a pedir. Los amantes hablan, se platican y se expresan su amor, y lo que menos hay son peticiones. Eso es la oración. Una intimidad, un agradecimiento, un reconocimiento, una expresión de todo mi corazón hacia el amado. Peticiones, pues a lo mejor. Y si se me olvida, no importa.
vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando oramos? ¿Qué sucede precisamente cuando entramos en la intimidad con Dios? Fíjese. Y entre tanto que oraba, ¿ve que durante la oración suceden cosas? Y no porque andamos en pos del milagro. Estaba leyendo de un curso de milagros. Más imagínese, algo más esotérico no podía confundirse con la Biblia. No oramos porque queremos y creemos que va a pasar algo milagroso. Estaba leyendo un folleto de una iglesia en Guatemala en la que daban un curso de cómo hacer negocios sobrenaturales, cómo mantener a tu empresa en un nivel milagroso. Bueno, yo creo que Jesús más bien nos acaba de decir que tomemos nuestra cruz y que nos neguemos, no que andemos atrás de las riquezas y que supongamos que ser un gran empresario, explotador de los trabajadores, codicioso de ganancias, sea ser un discípulo, ¿no? De ninguna manera. Y andar entonces en eso, en la sobrenaturalidad. Mire, mientras oraba, ¿por qué mientras oraba? Porque la oración es el momento íntimo. ¿Cómo es el momento íntimo de los esposos? Caminará mal aquel matrimonio en donde la esposa nunca tiene intimidad con el esposo. Sí, es muy buena ama de hogar, porque barre, trapea, plancha, lava, cose y cuece y todo lo que quiera. Pero nunca hay intimidad con el esposo. La oración es la intimidad con Dios. No trabajamos solo en su obra, no le servimos solamente, no tratamos de hacer lo que tenemos que hacer. Necesitamos la intimidad con Dios. Mientras oraba, su rostro se hizo otro, la apariencia de su rostro, se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Un texto muy difícil. Muy difícil porque de entrada tenemos que decidir si es literal o no es literal. Ahorita regreso a eso, pero saquemos primero la enseñanza central. La enseñanza central tiene que ver con los dos movimientos que Tesalonicenses nos planteó. Jesús ha venido a humillarse. Aún no termina su humillación porque apenas va a ir a la cruz y a la sepultura. ¿Estamos de acuerdo? Pero el que sus discípulos puedan verlo con esa gloria que tendrá cuando tenga un cuerpo inmortal, es verlo como en el segundo movimiento, en el movimiento de la gloria. ¿Sí vemos? Ahí está la dialéctica que les decía del capítulo 9. Es el Jesús que va a ser muerto y que invita a sus discípulos a tomar su cruz. Pero es el Jesús que en la multiplicación de los panes se revela como el maná celestial. Es el Jesús que al enviar a los discípulos se revela como el Mesías que el judaísmo post-exílico esperaba. Es el Mesías que en la transfiguración se revela como el glorioso hacia quien apuntan Moisés y Elías. Esa es la parte importante. ¿Sí? Por si no termino hoy, ¿se va a acordar cuál es la parte importante? Que en este capítulo vemos al Jesús humillado y al Jesús exaltado. Jesús se humilla, pero no se exaltó él. Fue transfigurado por el Padre en aquel momento de intimidad, de oración. Ahora voy al problema, ¿es literal o no es literal? Si es literal, tenemos algunos problemitas. O sea que Moisés vino de entre los muertos. Moisés está muerto, ¿o no? Aunque hay un libro apócrifo que se llama La Ascensión de Moisés, pero creemos que Moisés está muerto. Y entonces, ¿cómo vino? ¿Vino su alma o resucitó antes que Cristo? Es un problema, ¿no?
Elías, que se fue al cielo, bueno, a lo mejor está más fácil, nomás bajó tantito. Otro problema, si Jesús no ha terminado, no ha consumado su humillación en la cruz y en la muerte, ¿cómo es que de repente ya está glorioso? Entonces pierde todo sentido la resurrección y la ascensión. ¿Me explico? O sea, no hay más que una encarnación. El momento en que Jesús nació, no hay muchas encarnaciones. Jesús no nace cada 25 de diciembre, ¿estamos de acuerdo? Entonces tampoco hay muchas resurrecciones. Jesús resucitó un ratito ahí en el monte, Tabor o Carmelo, y luego ya se volvió otra vez mortal. ¿No es un problema? Ese Jesús humillado de repente fue glorioso y sin la ascensión, y luego vino la ascensión. Hay 2 ascensiones, 3 ascensiones. ¿Cuántas ascensiones? Literal, creo que no puede ser. Ahora, otro problema, si no es literal, oiga, pastor, ¿no estará cayendo usted en hacer simbólicos los evangelios? Y entonces, pues, las liberaciones de demonios y las sanidades y todo ya no es literal. Pues entonces, ¿con qué nos quedamos? También es un problema, ¿no? Creo que la clave está en otra cosa. Le hemos dado el nombre, bueno, y es una palabra aquí en el texto, se transfiguró, o como dice esta traducción, la apariencia de su rostro. Ahí está un punto muy, muy importante donde creo que incluso la filosofía nos ayuda, ¿no? No se transustanció, se transfiguró. No cambió en realidad lo que era, sino su apariencia. Entonces no necesito ni que sea literal, ni que sea mero símbolo. Es una especie de visión, es una figura, lo que cambia es la apariencia y lo que simbolizan los personajes. Si estaba realmente ahí Moisés o Elías, yo preferiría pensar que no, sino que dentro de esa visión de la gloria aparecen esos personajes como símbolos, solo como símbolos, ¿no? Bueno, sigo adelante porque ya me está viendo con cara de que soy un hereje, y sobre todo en la tele. Miren, primera, cuando dice que algunos verán el reino en su gloria, ¿qué es lo que están contemplando estos 3 discípulos? Por un momento al menos. Ya no al Jesús humillado, desfigurado, o el carpintero, a quien todo el mundo considera un hombre ordinario, o peor, un falso profeta. Ahora están viendo un adelanto, apariencia, transfiguración, de lo que Jesús será cuando resucite. Más parecido a aquella figura apocalíptica con la que abre la revelación de San Juan, ¿no? Y se apareció un hijo de hombre, vestiduras resplandecientes, con una voz atronadora, y yo caí al piso. ¿Ve? Están mirando esa gloria de Jesús futura. Pero debe quedar claro que Jesús no sube y baja cada rato. Ahorita está aquí humillado y luego un ratito va y se glorifica y al rato otra vez viene y se humilla. Son hechos irrepetibles en la historia: la encarnación, la muerte, la resurrección, la ascensión. Y no se superponen. Jesús no asciende antes de resucitar. Jesús no vuelve a morir por nuestros pecados una vez que ha resucitado. ¿Me explico? O sea, no, eso no se puede. Eso da lugar y ha dado lugar a grandes herejías. Incluso a un malentendido de los evangelios. Cuando pensamos que Jesús fue tentado, tuvo hambre, se cansó como humano, pero calmó la tempestad y sanó a los enfermos como Dios. Ya hemos hablado de eso. No es que Jesús es Clark Kent y hay un problema y se pone su capa de Superman. Jesús es siempre un perfecto hombre
humillado, limitado a lo humano. Y entonces, ¿cómo hace milagros? Lo dice el Evangelio y hasta en los Salmos de Salomón lo acabamos de leer. Por el poder del Espíritu Santo. Porque eso quiere decir Mesías, ungido. Eso quiere decir Cristo, lleno del Espíritu Santo. Entonces no revolvemos su divinidad con su humanidad. Y no revolvemos los tiempos de la cruz con los tiempos de la gloria. Como tampoco debemos revolverlo en nuestra vida. ¿Sí me explico? Muy bien. Entonces Jesús glorificado es revelado a estos tres hombres que han de afirmar su fe en quién es ese profeta o rabí al que han estado siguiendo. Es algo más que un profeta, es algo más que un rabí. Sí, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, pero no será el Cristo glorificado. En primer momento será el Cristo humillado y asesinado. Pero Pedro va teniendo un adelanto de que efectivamente habrá un Cristo glorificado. Aparecen dos personajes. ¿Por qué digo que son simbólicos? Porque es más importante lo que representan y no ellos en sí. Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. En aquellos tiempos la Biblia no se llamaba Biblia. Solo existía lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Y uno de los nombres más comunes era la ley y los profetas. Estos dos personajes representan eso, la ley y los profetas, o sea, la Sagrada Escritura. Bueno, es más entendible así. ¿Para qué existe la Sagrada Escritura? Juan 5:39, ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. ¿Para qué existe la Biblia? Para revelar a Cristo. Lo que hasta entonces existía de lo que hoy llamamos Biblia, la ley y los profetas, está representado ahí en dos personajes, Moisés y Elías. Ahora, hoy es clarísimo, por muchísimos argumentos que hoy no vienen al caso o no hay tiempo, Moisés no es el autor del Pentateuco. Pero entonces, ¿por qué está allí? Bueno, porque para los apóstoles y los judíos de su tiempo, conforme le había atribuido el judaísmo tardío, Moisés se suponía el autor del Pentateuco y cuando menos representa a la ley. Si la escribió o no la escribió, eso es secundario. El hecho del pasaje es que Moisés representa la ley. Elías, un profeta que no escribió nada, un profeta al que se le atribuyen una serie de eventos milagrosos como a su propio discípulo Eliseo, representa también en el judaísmo tardío a todos los profetas. De hecho, las oraciones de que vendrá el Tishbita, como el Elías que ha de regresar, como un profeta escatológico final cuando aparezca el Mesías. Elías representa a todos los profetas y el tiempo final anunciado para que llegue el reino de Dios. Entonces, no es tan importante si Moisés se resucitó o si resucitó 5 minutos y luego se volvió a morir. Eso no importa. Solo importa que es una transfiguración y que en esa figura también se incluyen los símbolos de personajes que representan la función del texto sagrado. Ya le he dicho varias veces que usted debe de estar curado contra judaizantes. Y este es uno de los textos principales. Si aparece Moisés, eso significa que la ley apunta hacia Cristo. Ahí están esos tres personajes. ¿Quién está en medio? Cristo. ¿De quién están dando testimonio la ley y los profetas? De Cristo. ¿En quién se cumplen la ley y los profetas? En Cristo. Si tú eres un seguidor de Cristo, ¿por qué te regresas a la ley? Lo dirá Pablo a los Gálatas, ¿no? ¿Cómo pudieron ustedes empezar por Cristo, por la fe, por el Espíritu y regresarse a las obras de la gracia habéis caído? Esta visión es importantísima. El Antiguo Testamento solo tiene una razón de ser, señalar a Cristo. Sin esa razón de ser, el Antiguo Testamento es
incompleto para empezar. Ni siquiera termina en la historia de los judíos más que cuando regresan de Babilonia. ¿Y qué pasó después? ¿Quién sabe? Aquellos pasajes que hablan de una esperanza, de una restauración, de un hijo de David, no tienen sentido si Cristo no existe o no es el Mesías. Y aquellos pasajes de ve y mátalos a todos y los incestos y las traiciones y los pecados y los adulterios y todo eso, ¿qué sentido tiene como texto sagrado si no nos lleva al entendimiento de que necesitamos ser una nueva criatura? Me atrevo a decirlo y con todas sus letras, ¿no? El Antiguo Testamento sin Cristo no tiene sentido. Por eso la ley y los profetas están allí anunciando a Cristo en función de la gloria, la revelación de Cristo. Tal vez usted diga, bueno, pero ¿por qué yo no estuve allí? A mí me hubiera gustado estar allí. No es muy necesario. La visión que vieron estos tres hombres, al igual que la que vio San Juan para el Apocalipsis, o describió, o compuso, o como queramos llamarle, es precisamente un mensaje del Cristo glorioso que quiere revelarse en todos nosotros. Y así se resuelve esta tensión dialéctica del capítulo 9. El Jesús que la gente no puede ver, usted lo conoce. El Jesús que está oculto para muchos, es claro para usted en los milagros que Él realiza en su vida. Y la palabra que a la manera de aquellos 12 usted puede llevar, y el pan y los peces que a la manera de aquellos 12 usted va a ir a repartir, es la manera en que este Cristo glorioso transfigurado ha de ser conocido por otros. Entonces, este pasaje nos afecta, por supuesto, a nosotros, ¿no? Por supuesto que en el primer momento los discípulos no entienden. ¿De qué hablaban estos tres personajes? Creo que lo vamos a ver la otra semana, ¿no?